Bien, entonces, en la primera clase, nosotros estuvimos viendo qué es un espacio confinado. Yo quiero escuchar por lo menos tres compañeros o compañeras que puedan dar un aporte en base a las clases que nosotros dimos, la primera clase, y vamos a ver el día de hoy, con el resumen que vamos a hacer brevemente, qué nosotros entendemos como un espacio confinado. Vamos a ver qué se puede entender como un espacio confinado. Vamos a ver, que eso está fácil porque eso se habló en la primera clase. Vamos a ver, ¿qué se entiende como un espacio confinado? Luis Enrique primero, pero yo pensaba que yo iba a encontrar más o menos 10 manos levantadas. Luis Enrique, dígame, un espacio Son, confinado. son lugares mayormente con espacios reducidos que por sus condiciones ambientales se hace difícil realizar jornadas laborales de larga duración y son mayormente de una entrada y una salida. Se Bien, requiere de equipos especializados para laborar en ello. bien, Cody, dígame, ¿qué usted entiende como un espacio confinado? O entiendo de que es un lugar con una salida limitada donde se requiere no durar mucho tiempo en ese espacio confinado por la razón de que es un lugar donde tiene muchas limitaciones y también muchos riesgos donde uno debe de trabajar, salir y volver a entrar si ya se siente ready para continuar el trabajo y siempre debe de estar vigilado por un vigía, un controlador, como le llamamos. Bien, Blanquita, dígame, me levantó la mano por el chat. Ajá. Buenas noches. Un espacio confinado, como ya dijeron los compañeros, es recinto de limitativo que posee una sola entrada y una sola salida, con poca presencia de oxígeno, la cual debe contar con un vigía que permita monitorear las variantes por medio del monitor de gases y estar pendiente a las alertas que éste le dé para regular y mantener el oxígeno en los niveles adecuados. Bien, Selena, dígame. Selena me levantó la mano por el chat. Dígame, Buenas noches, profesor. Como le buenas. venía diciendo, viene siendo un espacio reducido, ya que muchas veces debemos de saber, ejemplo, como las 5 S, que muchas veces hay un espacio reducido donde se encuentran las 5 S y uno debe llevar una, ¿cómo le explico? Como el lugar adecuado, porque mayormente cuando sucede así en espacio reducido, es un espacio, un espacio diminuto. Bien, Gaby, dígame. Un espacio confinado hace referencia a un espacio que por su diseño tiene un número limitado de aberturas de entrada y salida. Cuenta con una habilitación natural desfavorable que podría contener o generar peligros constantemente del aire y no está destinado para una presencia continua de empleados. Bien, Walding Martínez. Un espacio confinado es un espacio donde no está preparado para el trabajo continuo, ya que solo cuenta con una entrada y una salida, y que también un espacio confinado, no, eso no depende de que sea grande o sea pequeño, puede ser grande, pero no está preparado para trabajo continuo. Entonces, por ejemplo, un tanque grande, se le puede ir el oxígeno y eso, y debe de tener una supervisión o un controlador para cualquier incidente que pase, puedan actuar rápido. Bien. Entonces, ahí nosotros pudimos escuchar
parte de las opiniones. Ah, Franklin, dígame, Franklin. Buenas noches. Buenas. Para mí, para mi entender, un espacio confinado es un lugar escaso de entrada y de salida. Es un lugar que como puede tener poco oxígeno, puede tener demasiado oxígeno. Un espacio confinado es un lugar que es justamente para entrarse a un trabajo, no es para ponerse a hacer cuentos, no es para hacer una reunión y tienen que estar capacitados las personas que van a entrar al lugar. Además de contar con un vigía. Exactamente. Eso es lo que se entiende como un espacio Igual. confinado. Eso es lo que se entiende como un espacio confinado, ¿verdad? Un espacio confinado es un espacio que por su diseño tiene un número limitado de entrada y salida, cuenta con una ventilación desfavorable donde podemos encontrar grandes cantidades de gases y vapores. Podemos aquí encontrar de que el nivel de oxígeno puede cambiar en cualquier momento, podemos encontrar deficiencia de oxígeno o el nivel de oxígeno puede aumentar más de lo permitido. Es por esto de que debe de existir en la entrada del espacio confinado lo que es una persona competente, una persona calificada, que sería el controlador, quien va a determinar si este espacio está apto para que el personal ingrese a ejecutar lo que es el dicho trabajo. Ahora bien, el espacio confinado no tiene que ser un espacio pequeño obligatoriamente. Podemos tener nosotros espacio confinado con grandes cantidades de diámetros, de tamaño. Entonces, donde aquí pueden encontrar, podemos, perdón, ingresar 10, 15 y 20 personas a ejecutar un trabajo. En un espacio confinado no está diseñado solamente para que una persona ingrese a ejecutar el trabajo. Eso lo va a determinar el tamaño que tenga ese espacio confinado. Entonces, cuando yo llego al espacio confinado con mi equipo de trabajo, yo como controlador, en este caso, lo primero que tengo que hacer es asegurarme de que ese espacio esté apto para que mi personal pueda ingresar. Hago lo que son los monitoreos correspondientes. Puedo aquí detectar si el nivel de o el volumen del oxígeno es un volumen que corresponde a lo que dice el procedimiento. Puedo aquí visualizar de que el LEL, que es el límite inferior de explosividad, siempre esté en cero, que puedo también aquí visualizar que los gases estén realmente aquí en cero cuando el monitor detecte lo que es, en este caso, el procedimiento cuando lo haga. Entonces, cada media hora yo voy a hacer lo que son los monitoreos. Cada media hora llevo un registro en base a una documentación que yo voy a tener. El registro lo voy a hacer en base al resultado que me da el monitor. Si tengo lo que es una actividad, vamos a suponer una actividad de soldadura, que lo estuvimos hablando en la clase anterior, si tengo una actividad de soldadura y se está ejecutando dentro de un espacio confinado, se está ejecutando aquí lo que es un trabajo en caliente. Esto puede conllevar a que se genere lo que es una explosión o un incendio. ¿Cómo? Las probabilidades van a ser mucho más superiores. Entonces, ¿por qué motivo? Porque tengo lo que son gases y vapores inflamables dentro del espacio confinado. Entonces, en vez de yo hacer este monitoreo cada media hora, lo voy a hacer cada 15 minutos, máximo cada 20 minutos. Lo puedo hacer porque tengo una actividad de alto riesgo que se está ejecutando dentro del espacio confinado. Entonces, lo otro sería cómo realmente yo puedo controlar la situación de que se generen esos gases y esos vapores inflamables y puedo retirar lo que es esa atmósfera tóxica que se genera dentro del espacio confinado. Y lo otro, cómo realmente yo puedo ventilar lo que es ese espacio confinado.
¿Quién me puede decir cuál es el procedimiento que hay para yo poder controlar cuando yo tengo deficiencia de oxígeno o evitar lo que es la concentración de vapores y gases inflamables por la temperatura extrema que yo tengo dentro del espacio? ¿Y cómo yo puedo retirar esos gases en caso de que se generen esos vapores y esa atmósfera tóxica? Cristian, dígame. Muy bien, profe. Muy buenas noches a todos. Podemos retirar el nivel alto de oxígeno o de monóxido de carbono o cualquier gas que es dañino para nosotros con una turbina. Eh, Ponemos la turbina con una conexión hacia afuera, puede ser desde arriba hacia afuera, como también desde abajo hacia afuera. Y una turbina que entre oxígeno, o sea, que entre también, sí, que entre oxígeno al, al espacio confinado para así tener oxígeno limpio. Bien, ese es el procedimiento que se tiene que cumplir ahí, ¿eh? Tengo lo que es una ventilación con un compresor que se va a encargar de ingresar lo que es oxígeno de la parte exterior hacia la parte interior del espacio confinado. Aquí yo me estoy asegurando de que el volumen del oxígeno no se reduzca. Lo otro sería, aquí voy a tener lo que es el espacio ventilado y estoy aquí evitando de que se generen lo que son vapores y gases inflamables. Tengo también otra medida de control que puedo cumplir. ¿Cuál sería? Implementar lo que es la ventilación forzada. ¿Cómo sería esto? Es un compresor que me va a hacer el trabajo inverso. Se va a encargar de retirarme lo que son esos gases y esos vapores, esa atmósfera tóxica que yo tengo dentro del espacio confinado, se va a encargar de retirarlo hacia la parte exterior. Y le dije también en la clase anterior de que las dos mangueras me van a hacer un trabajo diferente y no puedo colocar las dos mangueras juntas. La manguera que me va a ingresar lo que es el oxígeno, la puedo colocar debajo. La que se va a encargar de retirar lo que son esos gases, esa atmósfera tóxica, la voy a colocar donde? En la superficie, arriba, porque en la superficie es que se generan los gases y los vapores. Stephanie, dígame. Cabe Dígame. destacar también que el ventilador se debe colocar 5 pies de distancia de la entrada del espacio confinado. Bien, excelente. Compañero, estamos claros por el momento, por lo menos otra vez se nos prendió, como nosotros decimos, el bombillito. Aquí tengo que un espacio confinado es suficientemente grande como para entrar y ejecutar un trabajo, que no siempre el espacio confinado tiene que ser pequeño. El espacio confinado puede ser considerado una cisterna, un tinaco, un tanque industrial. Dijimos también que una excavación es considerada un espacio confinado si pasa de 1,2 metros de profundidad, se considera un espacio confinado. ¿Por qué tienes medio limitado de entrada y salida? Porque como estamos ejecutando un trabajo de alto riesgo, se necesita de que el personal esté autorizado obligatoriamente para que pueda ingresar a ejecutar lo que es el dicho trabajo. Una persona que no esté autorizada para ingresar a un espacio confinado no puede ingresar. Aunque el supervisor lo mande, usted tiene que decir no. ¿Por qué? Porque yo desconozco cuáles son los riesgos, cuáles son los peligros que se generan dentro de un espacio. Yo desconozco cómo yo voy a actuar en caso de que se genere una emergencia. Y esto es lo que realmente debemos nosotros de saber. Entonces, aquí tengo lo que es el monitor. Tengo aquí lo que es el monitor que lo vimos en la clase pasada.
la cual tengo el volumen del oxígeno, que este es el volumen normal, 20,9. Ese es el volumen normal. Y hay un rango por la cual yo tengo que regirme para ver si realmente estoy cumpliendo con el procedimiento o no. Daleuris Guerrero lo dijo aquí por el chat, la cual dijo que el volumen o el rango que debe de mantenerse el oxígeno es de 19,5 a 23,5. Ese sería el rango. No puedo permitir que se minimice más de 19,5. No puedo permitir que se aumente más de 23,5. Si se minimiza más de 19,5, entonces aquí puedo tener riesgo de que las personas puedan sufrir lo que es un desmayo por deficiencia de oxígeno, asfixia. Si se aumenta más de 23,5, hay un riesgo de que se pueda generar una explosión o un incendio porque tengo demasiada concentración de oxígeno y aparte de eso, la concentración de los gases y los vapores inflamables que se generan dentro del espacio confinado. Tengo aquí lo que es el LEL, que es el límite inferior de explosividad, donde dijimos que esto siempre debe de estar en cero. Esto me va marcando de 10 en 10, un 10%, un 20% y un 30%. No puedo permitir que me llegue a un 10%. Debe de estar en cero. Tengo aquí lo que es el H2S, que es el sulfuro de hidrógeno, un gas tóxico que es encontrado en alcantarillado, espacio confinado, y el CO, que es el monóxido de carbono, que es un gas también. Son gases que podemos encontrarlo en los distintos lugares y puede darle una intoxicación leve o una intoxicación grave a las personas también. Este monitor, como le dije en la clase pasada también, tiene 4 estaciones, como lo vemos aquí, esta dos y esta dos, pero hay monitores que tienen 6 y hasta 8 estaciones, o sea, me miden gases diferentes también. Este es el más común y le dije también que cuando el monitor detecta, por ejemplo, algún gas o el LEL se activa o el volumen, en este caso, sobrepasa el rango, el monitor entonces comienza a pitar y se encienden estas 3 luces que usted está viendo aquí, encienden roja y ahí realmente entonces usted está notificado de que hay riesgo, hay consecuencias, hay que actuar. Estuvimos hablando nosotros en la clase pasada con lo que sería los elementos de un programa para un espacio confinado, qué es lo que se tiene que cumplir, qué es lo que el controlador tiene que cumplir para que ese trabajo se lleve a cabo de manera efectiva. Se necesita lo que es un permiso, que es una autorización para el espacio confinado. O sea, el controlador debe de tener a mano lo que es una autorización, una documentación que se le otorga a los usuarios en conjunto con el controlador para que usted esté autorizado para ingresar a ese espacio confinado X. Debe de haber lo que es una documentación con los papeles de responsabilidades para el personal de entrada y salida. O sea que el controlador tiene que asegurarse de que todo el personal que va a ingresar al espacio confinado debe de colocar su nombre, su firma, fecha y hora que va a ingresar. En el momento de cuando se retira del espacio confinado debe de hacer el cierre. Esto realmente nos ayuda a nosotros a que cuando pase una emergencia, pase un accidente, entonces podemos nosotros aquí buscar en lo que es este documento de registro de personal, cuáles son las personas que tenemos dentro y quiénes son. Los procedimientos antes de ingresar, ¿cuáles son? Vamos a hacer los monitoreos atmosféricos, responsabilidad del controlador y la auditoría del programa, que son las evaluaciones en general que se hacen. El usuario debe de hacer su evaluación mediante un AST que se le otorga, que es un análisis seguro de trabajo, donde ahí se colocan todos los peligros y los riesgos que se encuentran dentro del espacio confinado. Entonces, también se determina por un punto muy importante que el controlador nunca puede ingresar al espacio confinado. Por más situación que se presentan,
usted nunca puede ingresar al espacio confinado. Una persona que ingresa por lo menos la mitad del cuerpo al espacio confinado se considera que está dentro del espacio confinado. ¿Por qué? Porque este está expuesto a los factores de riesgo que se están generando en ese momento. Dígame, Stephanie. Algo muy importante sobre el monitor es que se calibra cada 30 días, se le da Bontit toda la semana y se le borran los picos cada vez que se vaya a utilizar. Otra cosa muy importante es que el controlador es el primero que tiene que bloquear con el candado rojo y el último en desbloquear. Ese procedimiento ahí, Stephanie, mayormente, como le digo, no se cumple en todas las empresas de la manera realmente como se debe. Le digo por qué, porque todas las empresas tienen procedimientos diferentes. O sea, usted puede Ok. ir a una empresa donde quizá el controlador no aplica lo que es el bloqueo del candado, donde en otra empresa sí, por ejemplo, la obligación la tiene el controlador de aplicar también lo que es el bloqueo. Es Ok, un aporte muy importante que usted ha ok, dicho. yo hablo sobre mi experiencia aquí en Barry. El procedimiento es así. El controlador es el primero en que bloquea y el último. Sí, por eso es que le digo que, por ejemplo, en Barry se utiliza ese procedimiento, en otras empresas se utiliza, pero como le digo, hay empresas que tienen procedimientos internos que quizá se hace diferente. Puede darse el caso de que el controlador no tenga la obligación de bloquear, porque en algunos casos, por ejemplo, en unas empresas, el procedimiento es diferente, donde se efectúa el bloqueo, vamos a suponer, en la PCB lo ejecutan los usuarios que van a ingresar al espacio confinado. El controlador no tiene la obligación a un 100% de hacer el bloqueo en la PCB, pero cuando ellos se retiran, por ejemplo, en la hora de almuerzo, el controlador ahí es que entra su rol y que tiene que efectuar el bloqueo para que la PCB se quede bloqueada. Cuando ellos retornan a su jornada laboral nuevamente, el controlador retira el bloqueo y los usuarios bloquean. Le estoy indicando aquí que el procedimiento en otra empresa es diferente. Pero eso nosotros lo vamos a hablar al final, lo que es el bloqueo lo que es el loto, que es el bloqueo y etiquetado, procedimiento para nosotros cortar lo que es una fuente principal para ejecutar un trabajo que ustedes lo van a ver como controlador, lo van a ver en la mayoría de los casos donde los usuarios tienen que efectuar un bloqueo en una PCB para poder ingresar a un espacio confinado. Luis, dígame. Profe, efectivamente, aportando a lo que usted dice, es así. Yo recientemente estaba en un proyecto, bueno, de hecho, yo he trabajado en Barrick y puedo compartir las dos opiniones, la que usted dice y la que dice la joven. Yo recientemente estaba en Semen Progreso, allá en San Pedro, en un proyectico ahí, y efectivamente era así, como usted dice. Solo bloqueábamos lo que íbamos a trabajar dentro del espacio confinado. eh, la joven seguridad no bloqueaba, ¿no? Ella no podía bloquear, ella no se podía encontrar bloqueada si no estaba dentro del espacio confinado. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa, ¿qué es lo que pasa? Que el controlador, como está afuera, y es la persona que es el ojo visor de la actividad, al final de la jornada, no es tan obligatorio en sí de que el controlador tiene que bloquear. O sea, no estoy diciendo con esto de que el controlador no tiene que bloquear. O sea, estoy hablando al fin que como el controlador es la persona 1A, la persona responsable al final del espacio y el controlador no puede retirarse hasta que todo el personal se retire. Entonces, si usted se pone a analizar ese procedimiento de que el controlador tiene que colocar el candado sí o sí, al final no es tan abundante, porque se supone que el controlador tiene la responsabilidad de que ese espacio esté seguro, esté apto para que el usuario ingrese y también, y es el punto más importante, tiene que asegurarse de que todas las personas que van a ingresar al espacio confinado hagan su bloqueo en la PCB.
Esto nosotros lo vimos, que aquí fue que nos quedamos en la primera clase, en lo que es la tabla, mediante el volumen del oxígeno que podemos nosotros obtener dentro de un espacio confinado y cuáles son las consecuencias que nosotros podemos obtener también dentro de lo que es un espacio confinado. Aquí entonces me dice los peligros en un espacio confinado, me dice que antes de entrar en espacio confinado es necesario tener en cuenta los siguientes peligros particulares y tomar las medidas de seguridad necesarias. ¿Para qué? Porque podemos tener lo que es atmósfera con oxígeno deficiente o excesivo, que ya lo hemos visto, inflamabilidad, fuego y explosión que se pueden encontrar dentro de un espacio confinado y más si existen bastantes gases y vapores inflamables. Podemos tener peligros químicos, podemos tener peligros físicos, podemos tener peligros biológicos y otros peligros adicionales también que se pueden generar. Cuando yo hablo de peligros químicos, podemos tener aquí peligro químico, la concentración de gases y vapores, eso es un peligro químico. Peligro físico, yo estoy hablando aquí que en un espacio confinado podemos tener poca iluminación, se pueden generar ruido, también se pueden generar vibraciones también dentro de un espacio confinado y esto es peligros físicos y peligros biológicos, estamos hablando aquí donde se generan bacterias, virus, parásitos, también entre otros, esos serían los peligros biológicos. ¿Podemos encontrar otro tipo de peligros adicionales a esto? Claro que sí, dentro de un espacio confinado también. La idea es que los colaboradores, antes de ingresar al espacio confinado, como le dije, deben de hacer una evaluación de riesgo para poder identificar cuáles son esos peligros que se encuentran dentro del espacio confinado, hacer las evaluaciones de los riesgos, o sea, cuáles son las consecuencias, cuáles son esos daños que los peligros pueden, en este caso, generar y aplicar lo que son las medidas preventivas para nosotros poder prevenir esos accidentes que se pueden generar durante el trayecto de la actividad que nosotros vamos a ejecutar. En los espacios confinados, la acumulación de vapores y polvo inflamable pueden ocasionar fuego y explosión fácilmente en presencia de una fuente de ignición. ¿Qué sería una fuente de ignición? Tener lo que es volumen excesivo de oxígeno es una fuente de ignición. Ejecutar un trabajo en caliente donde podemos tener aquí lo que es chispa, eso es una fuente de ignición. Entrar, por ejemplo, lo que sería cilindro de oxígeno y acetileno a un espacio confinado, eso es una fuente de ignición. La inflamabilidad es la característica de los materiales capaces de prenderse rápidamente y seguir quemándose, específicamente de forma violenta. Selena, dígame. Ah, pero no Gómez. Selena, dígame. No, hola, buenas noches, profesor. No, no Gómez. Yo tengo algo que decir. Yo trabajo en la fábrica de vidrio, la 28, y allá resulta que en los peligros físicos no está permitido usar aretes ni cadenas, porque yo trabajo en zona fría. Ya ahí donde yo estoy no está el horno, o sea, la botella ya está hecha. Pero cuando uno tiene que ir ya al área donde está el horno, hacerle un reporte a uno de los que trabajan en el horno respecto a una botella mal, que está mal o algo, no es permitido entrar con arete ni con cadena, ya que puede ocasionar un peligro físico al cuerpo humano. Es decir, puede ser que el caliente, la temperatura tan alta, te puede dar irritación o uno entrar sin guante también, a agarrar una botella, te puedes quemar o no utilizar prácticamente los tapones. Porque donde yo trabajo hay muchas máquinas de mucho ruido y bastante peligro. Yo diría que se puede decir que es un peligro físico, ¿o no? Claro, el alto ruido es un peligro físico. Poca iluminación, como Al, alto ruido, vibraciones, radiaciones son peligro físico. ok. Lo Al que, igual que utilizar prendas. ¿cómo? Dígame. Al igual que utilizar prendas. Realmente no es efectivo, como usted lo está diciendo, colocarse
ese tipo de artículos o joyas, qué sé yo, como ustedes las dicen, porque los peligros físicos para causar daños no tiene que haber un contacto directamente con la persona hacia ese peligro. Desde el momento de cuando usted se expone a él, ya usted está expuesto a lo que es un riesgo y una consecuencia donde ese peligro le puede generar un daño inmediatamente. Pero como le digo, el peligro físico, si es físico, poca iluminación, alto ruido, radiaciones, en temperaturas extremas, le puede generar daños a ustedes y no tiene que haber un contacto directamente con ese peligro. Es diferente, por ejemplo, a una maquinaria, donde la maquinaria para poderle generar un daño a usted debe de haber un contacto directamente con ese equipo o una herramienta o un elemento, a diferencia de lo que sería el factor de riesgo físico. Por eso que realmente no es Ok, permitido los elementos personales utilizables cuando se encuentran esos peligros en un entorno laboral. Aquí nosotros tenemos además otra fuente de ignición que puede ser chispa, arco eléctrico producido por equipos eléctricos, iluminación y carga electrostática. Es fundamental de que cuando, por ejemplo, se vaya a hacer un trabajo de soldadura, o podemos nosotros decir un trabajo de hocicorte, donde es preciso utilizar lo que son dos cilindros, uno de oxígeno y uno de acetileno, para cortar quizá una viga, una estructura dentro de un espacio confinado. Entonces, ¿qué pasa? Que esos dos cilindros no están permitidos ingresarlo adentro del espacio confinado. No está permitido. Eso tiene que quedar en la parte exterior, afuera. Solamente se permite ingresar las mangueras hacia la parte interior del espacio confinado. Superficies calientes que pueden elevar la temperatura por encima de la temperatura de autoignición. Por eso se le dice ventilar el espacio confinado siempre. No tratar de que esa temperatura se convierta en una temperatura que sea de ignición para que se inicie lo que es un fuego o una explosión. Podemos tener nosotros aquí lo que es calor proveniente de fricción durante perforación o otras operaciones de corte sin llama, que esto es lo que yo le dije a ustedes hace un momento, lo que es hocicorte, donde se utilizan los dos cilindros. Esos dos cilindros deben de quedarse fuera, en la parte exterior, solamente se ingresan lo que son las mangueras. Entonces, aquí tenemos lo que son peligros químicos. Los espacios confinados utilizados para almacenar químicos pueden absorber o retener cantidades de este material en las paredes de dichos recintos. Usted puede tener algún químico, por ejemplo, en un tanque y ese tanque, por ejemplo, se vacía para darle mantenimiento, pero ese químico, como lo dice aquí, puede quedar entre las paredes donde usted puede estar expuesto a ese químico. Entonces, desocupar un espacio para realizarle mantenimiento, limpieza o cualquier otro de propósito, lo primero que se hace es evaluar qué factor, qué químico había dentro de ese espacio. Si es conveniente utilizar mascarilla, por ejemplo, utilizar lo que es un tipo de lente específico para poder ingresar a ese espacio confinado también, realizar trabajos en un recinto cerrado con acumulación de sustancia tóxica dentro del espacio donde se realiza dicho trabajo, también realizar labores de limpieza con ácido o solvente, eso es químico, pintura o soldadura dentro de un recinto puede generar vapores peligrosos para la salud. Entonces, vamos nosotros primero a hacer lo que es una evaluación de riesgo precisa. Vamos nosotros a hacer los monitoreos correspondientes antes de que el personal ingrese. El técnico de prevención de riesgos laborales está facultado a que todos estos procedimientos se cumplan de manera efectiva y el controlador, como es la persona responsable de que se ejecute el trabajo de manera segura dentro del espacio confinado, entonces tiene que asegurarse de que todos estos parámetros se cumplan de manera 1A. Selena y luego Cristian.
Dígame, Cristian. Profe, yo más que todo tengo una pregunta. Ahora hablando de los vapores y gases que se pueden generar dentro de un espacio confinado, o sea, de un espacio donde había alguna materia, ¿cómo inmediatamente sin tener que usar el controlador, El monitor. cómo nos damos cuenta? Sí, ¿cómo nos damos cuenta inmediatamente que hay gases dañinos para nosotros? Es que para eso que se utiliza el monitor dentro del espacio confinado. El monitor es quien se encarga de detectar esos gases dañinos dentro del espacio confinado. Por eso le dije que el monitor que yo le enseñé solamente tiene cuatro estaciones y solamente detecta lo que son dos gases, que es el sulfuro de hidrógeno y el monóxido de carbono. Pero en este caso hay otros monitores que tienen, como le dije, seis y ocho estaciones porque me pueden detectar otros gases diferentes a los que yo mencioné también. ¿Eh? Dígame, Luis. Profe, hay un tiempo específico en que durante hay personas trabajando dentro del espacio confinado, se presenta el monitor, hay tiempo específico. Claro, esa parte yo lo dije, cada media hora el controlador tiene que hacer el monitoreo y llevar el registro en base a una documentación que va a tener y en esa documentación va a colocar el resultado que le va a dar el monitor. Cada media hora debe de hacer el monitoreo. Sí, hice la pregunta, profe, efectivamente para eso, para refrescar. Bien, excelente. Si todo el que tenga duda puede hacer la pregunta. Entonces, Luis, y a los compañeros, yo también recalqué en un punto de que, por ejemplo, si se va a hacer un trabajo de soldadura, o quizá un ejemplo, el trabajo se va a hacer en un tanque donde existen diferentes tipos de combustible, ya mejor aquí es preciso, en vez de hacer el monitoreo cada media hora, porque el procedimiento dice que es cada media hora, usted como controlador lo puede hacer cada 15 minutos o máximo cada 20 minutos. ¿Por qué? Porque hay condiciones dentro del espacio confinado que pueden conllevar a que se active lo que es el LEL, que es el límite inferior de explosividad, o se genere lo que es un incendio mucho más rápido. Por eso es más efectivo aplicar lo que sería el procedimiento del monitoreo cada 15 minutos o 20 minutos, si usted entiende de que se va a ejecutar un trabajo de soldadura o se va a ejecutar un trabajo dentro de un espacio confinado donde existen combustibles inflamables o gases tóxicos, es más efectivo. Aquí tenemos nosotros lo que son los peligros físicos que la compañera que dio el aporte estuvo hablando sobre eso, los peligros físicos, posibles fallas estructurales del lugar, ruido, estrés calórico, que es la alta temperatura, sustancias radiactivas, que es el tema de radiación, superficies deslizantes, falla al desconectar equipo eléctrico, mecánico. Eso no es un peligro físico, eso es un peligro mecánico, lo que está aquí. Equipo de protección personal inadecuado, eso no es un peligro físico. Objetos y herramientas que caen, eso es un peligro, eso es en este caso un peligro mecánico. Entonces, los peligros físicos, vuelvo y les repito, los peligros físicos son aquellos que están compuestos por lo que es poca iluminación en el entorno laboral, alto ruido, vibraciones, radiaciones, temperaturas extremas. Cuando yo hablo, por ejemplo, de que yo tengo equipos y maquinaria en movimiento, donde yo voy a, en este caso, utilizar herramientas también, eso sería un peligro mecánico, sería eso. Como vemos aquí parte de ello, por eso realmente, para que no se me confundan en esa partecita, entonces, ahí ustedes tienen la idea. Aquí nosotros tenemos lo que son varios indicadores que son señalizaciones que se colocan en los espacios confinados para que las personas puedan visualizar y puedan realmente entender
de que lo primero para ingresar a un espacio confinado se deben de cumplir diferentes factores. Medir la peligrosidad de la atmósfera antes de ingresar, ventilar lo que es el recinto, el espacio confinado, eso es 1A, eso es una medida efectiva a un 100%, utilizar protección respiratoria. Ojo con esto para que no se me equivoquen. No en todos los espacios confinados se utiliza el equipo específico que es protección respiratoria. Se utiliza si yo tengo deficiencia de oxígeno. Oyeron, pero si yo detecto de que el volumen del oxígeno está normal en 20,9, el personal puede ingresar al espacio confinado a ejecutar su trabajo de manera segura. Ahora, si pasa una situación de que, por ejemplo, el volumen del oxígeno se reduce menos de 19,5. ¿Qué tengo que hacer ahí? Tengo, por ejemplo, un personal, por ejemplo, que está desmayado dentro del espacio confinado. Entonces, el personal que va a hacer el rescate debe de utilizar lo que son los equipos de protección respiratoria. Utilizar equipos de respiratorio aislante, que es el que utilizan los bomberos, que estos realmente no dependen de lo que es del medio ambiente. O sea, ¿en qué le quiero decir aquí? De que este tipo de equipo, el que utilizan los bomberos, no dependen del oxígeno del medio ambiente para ser utilizado. Estos realmente generan su propio oxígeno en base a un cilindro que porta la persona y una mascarilla también, donde esta persona puede ingresar de manera segura si existen gases en ese recinto, como quiera puede ingresar. Ahora, lo que la persona no puede ingresar si existen gases es con una mascarilla, por ejemplo, la que se utiliza para pintar, que es la mascarilla de filtro. Con ese tipo de mascarilla, usted no puede ingresar a una zona donde existen gases, porque como quiera, usted va a estar inhalando esos gases y esos vapores. Utilizar equipos de salvamento por izado. Eso que nosotros vemos aquí es un elemento, eso nosotros lo vimos al principio, eso nosotros lo vimos al principio, que lo voy a buscar para que lo vean nuevamente. Ok, míralo aquí. Esto que usted está viendo aquí es un elemento que se utiliza para que el personal pueda ingresar a un espacio confinado que quede de manera vertical. ¿Para qué se utiliza este equipo y cuál es el propósito? Las personas en base a una línea de vida que tiene lo que es el equipo, miren ahí, la línea de vida se ancla del arnés. La persona, nosotros podemos bajarla sin ningún problema hacia el fondo del espacio confinado. Entonces, al final, ¿cuál es el propósito? La persona cuando llega al fondo y comienza a ejecutar la actividad dentro del espacio confinado, no puede retirarse el arnés. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, en sí, de que si pasa una situación donde quizá hay una persona que se desmaya, por ejemplo, por inhalar lo que es un tipo de gas o por deficiencia de oxígeno, ¿ustedes creen que realmente en la entrada de este espacio confinado donde las personas van a ingresar, que queda en forma vertical, ustedes creen que si una persona se desmaya acá, podemos nosotros evacuar a esa persona por una escalera? Se complicaría. Entonces, la idea aquí es que si la persona sufre algún desmayo, lo que hacemos es que los compañeros anclan a esa persona de la línea de vida de su arnés y mediante a este mecanismo que usted está viendo aquí, podemos irlo girando y podemos ir, en este caso, suspendiendo a esa persona hasta retirarla del espacio confinado. Ese sería el objetivo de este elemento que usted está viendo aquí. Si es un espacio confinado que queda en forma horizontal, entonces no sería efectivo utilizar ese tipo de elemento porque no es necesario. Por ejemplo, usted va a ingresar a un espacio confinado acá, no es necesario utilizar ese tipo de elementos. Ahora, si queda en forma vertical hacia abajo, una profundidad de 3 metros, 4 metros de profundidad, es fundamental utilizar ese elemento polizado
para en caso de que pase una situación, entonces nosotros poder rescatar a esa persona de manera efectiva. Entonces, vamos a tener aquí que debe de haber lo que es una vigilancia y comunicación efectiva entre el controlador y los usuarios que están dentro del espacio confinado. Obligación, tener lo que es una comunicación efectiva entre el controlador y los usuarios que están ejecutando el trabajo. Aquí, aquí, prohibido fumar dentro de un espacio confinado, prohibido encender llamas, prohibido introducir botellas de soldadura, que fue lo que yo le indiqué a ustedes, cilindros de oxígeno y acetileno que se utiliza para hacer hocicorte, prohibido usar lámparas sin protección antideflagrante, que son tipos de lámparas que son específicamente para ingresarla a ese tipo de espacio porque no se encienden, para que puedan entender. Entonces, aquí tenemos lo que es el permiso de trabajo y certificado, que es el permiso que se le otorga a la persona para poder ejecutar el trabajo dentro del espacio confinado. Tenemos aquí certificado de trabajo en altura, tener algo claro. Todos los trabajos o actividades de alto riesgo, todos los trabajos o actividades que sean consideradas de alto riesgo, necesitan obligatoriamente lo que es una autorización. Es una documentación que se le otorga a los usuarios que van a ejecutar el dicho trabajo. Ahora bien, aparte de eso, usted tiene que estar autorizado en base a la actividad de alto riesgo que usted va a ejecutar. Usted va a ejecutar un trabajo en altura, tiene que estar autorizado. Usted va a ejecutar el procedimiento de bloqueo y etiquetado, usted tiene que estar autorizado. Usted va a ejecutar un trabajo de excavación, debe de estar autorizado. Va a ejecutar un trabajo dentro de un espacio confinado, debe de estar autorizado. Y aparte de eso, se le otorga lo que es una documentación, que es también una autorización por escrito. Aparte de eso, el permiso de trabajo es diferente, porque el permiso de trabajo es la orden que se le facilita al supervisor para el trabajo X que va a ejecutar en ese momento. Entonces, el permiso de trabajo y el certificado especifica el tipo de trabajo a realizar y el tiempo estimado que va a durar. Eso lo dice el permiso de trabajo. Entonces, por ejemplo, usted puede hacer un permiso de trabajo por 15 días, donde usted va a ejecutar un trabajo por un mes. Cuando el permiso de trabajo se vence, usted tiene que ir a actualizar ese permiso de trabajo y las personas no pueden ejecutar el trabajo hasta que este permiso no se actualiza. Eso pasa con las autorizaciones también. Las autorizaciones, ya sea para ingresar al espacio confinado, ya sea, por ejemplo, para trabajo en altura, excavaciones, también tienen una fecha de vencimiento, la cual usted tiene que ir y actualizar esa autorización. Con las personas, cuando se le da un entrenamiento y en base a la evaluación que se le otorga a usted, un examen, usted, por ejemplo, usted queda calificado, ya ahí usted está autorizado para ejecutar trabajos en altura, para ejecutar lo que son trabajos en espacio confinado y etcétera. De eso se encarga la empresa, de otorgarle a usted un entrenamiento en base a una evaluación también, y ahí se determina si usted queda autorizado o no para ejecutar esos trabajos correspondientes de alto riesgo. Ahora, lo que hacemos aquí es que cuando ya la persona, por ejemplo, está autorizada, mayormente la empresa es todos los años que le da lo que son refrescamientos a las personas. Por ejemplo, usted está autorizado en espacio confinado en un año más o menos en ese periodo, porque como le digo, las empresas tienen sus procedimientos internos. Puede ser cada 6 meses, puede ser cada 10 meses, pero también puede ser cada año. Lo que se hace es que se le da un refrescamiento a esa persona en base a los procedimientos de cómo ingresar a un espacio confinado. Miren, aquí nosotros tenemos, por ejemplo, un compresor, mírenlo aquí, que se va a encargar de ventilar lo que es el espacio confinado. Vemos aquí el compresor
que me está ingresando lo que es oxígeno de la parte exterior hacia la parte interior del espacio confinado. Aquí nosotros estamos evitando lo que hemos mencionado anteriormente, de que se generen lo que son gases, se generen lo que son vapores inflamables por la concentración de temperaturas extremas. Esto no sería una ventilación forzada. Si yo voy, por ejemplo, a ejecutar lo que es el procedimiento, la medida de aplicar la ventilación forzada, lo que voy a colocar, por ejemplo, el compresor de este lado, que me va a hacer el trabajo pero inverso, y lo que hacemos es que ingresamos la manguera, pero la manguera no me va a llegar a este nivel. La manguera yo la voy a colocar aquí en la superficie. ¿Por qué? Porque aquí es que se concentran esos gases y esos vapores. En la superficie es que se concentran. Aquí me dice que se debe asumir que todo espacio confinado contiene una atmósfera potencialmente peligrosa. Para entrar en espacio confinado se requiere probar la atmósfera fuera y dentro del espacio para determinar si es permisible la entrada, o sea, que en este caso si es permitible la entrada. Monitorear o reexaminar la atmósfera con la frecuencia establecida en la planeación. La prueba se debe realizar con equipo calibrado y por personal autorizado, por el controlador en este caso, que es la persona autorizada y persona calificada con el monitor correspondiente, con el monitor calibrado. Aquí tenemos las pruebas de cómo es que se ejecuta lo que es una prueba atmosférica con un monitor. Usted, cuando va a ejecutar la función de hacer el monitoreo, usted no tiene que ingresar al espacio confinado. Eso usted lo hace desde la parte exterior con el monitor. Usted solamente se encarga de ingresar el monitor hacia la parte interior del espacio confinado y él se encarga de ejecutar su trabajo adecuado para las pruebas requeridas. Debe de saber usted que si usted tiene un monitor, usted tiene que revisar las estaciones, cuáles son los gases que mide ese monitor y realmente saber también que esos gases son los que se pueden generar dentro del espacio confinado, la cual usted va a ejecutar las mediciones. Su tipo y forma sea intrínsecamente seguro, correctamente calibrado, realizar el mantenimiento. También me dice el orden para realizar el monitoreo de los gases debe de ser el siguiente: contenido del oxígeno, que es el volumen, gases y vapores inflamables en el tema del LEL, límite inferior de explosividad, y contaminantes tóxicos potenciales también, que son los gases que se generan dentro del espacio confinado. Los equipos contra incendio, la cual me dice que el equipo apropiado contra incendio debe de ser colocado no solamente dentro del espacio confinado, sino también en los espacios adyacentes que puedan ser afectados por el trabajo cercano que se esté realizando. Por ejemplo, una persona que va a ejecutar un trabajo de soldadura dentro de un espacio confinado, esto no quiere decir que porque se vaya a ejecutar dentro del espacio confinado, yo no pueda ingresar un extintor. Se supone que sí. Usted no puede dejar el extintor en la parte exterior y si pasa una eventualidad, usted va entonces a tomar la iniciativa de ingresar para poder sofocar quizá el fuego que se ha generado en ese momento. No. Usted debe de colocar un vigía como quiera dentro del espacio confinado y ahí entonces el vigía, que es la persona que va a estar observando los factores de riesgo que se pueden ir generando durante el trabajo de soldadura. Claro, estoy hablando aquí si, por ejemplo, es un espacio bastante amplio para poder ingresar estas personas. Ahora, si es un espacio pequeño donde solamente cabe una sola persona donde va a ejecutar el trabajo, no va a ingresar lo que es el vigía con el extintor, debe de quedarse fuera, pero claro, siempre observando de que todo realmente esté marchando bien. Aquí
Tenemos lo que son las iluminaciones y equipos eléctricos. Esas iluminaciones que se ingresan a los espacios confinados donde tenemos poca iluminación, debe ser adecuada para su uso en atmósferas inflamables, que deben de ser anti-explosión. El uso de iluminación artificial que no cumpla este requisito debe evitarse. Especialmente si la concentración de vapores inflamables sobrepasa el 10% del LEL. Por eso le dije que hay en este caso iluminaciones y equipos eléctricos que no se encienden, para que puedan entender esa parte. Todo equipo eléctrico, linterna, cables, conectores, apagadores y etcétera, deben ser inspeccionados para asegurar que no se conviertan en una fuente de ignición. El sistema de comunicación es un factor bastante fundamental en el momento de cuando las personas ingresan a ejecutar el trabajo. Una persona debe permanecer en alerta en función de vigilancia, que es el controlador. Debe establecer un sistema de comunicación entre el ejecutor y el vigía de ingreso. Por eso le dije anteriormente de que debe de haber una comunicación efectiva entre lo que es el controlador y los usuarios que están dentro del espacio confinado. El sistema de comunicación y alarma debe de estar claramente entendido, comprendido y aprobado. Comunicación efectiva antes que todo. ¿Cuál es la guía para la preparación del plan de rescate? Solo dije yo en la primera clase y vuelvo y lo repito aquí. El personal, en conjunto con el técnico de prevención de riesgos laborales, está facultado a estructurar lo que es un plan de emergencia y evacuación correspondiente a la actividad X que se va a ejecutar dentro de un espacio confinado. Ahí nosotros hacemos las evaluaciones correspondientes para determinar, en caso de que pase una eventualidad, en caso de que pase un accidente, cómo nosotros vamos a rescatar a estas personas. Y esto realmente no se adivina. En este caso, no se espera de que el evento o la emergencia suceda. Se deben de evaluar las condiciones y luego se determina en base a un procedimiento de qué manera efectiva podemos hacer esa evacuación. ¿Para qué? Para que si pasa la situación, ya nosotros sabemos cómo vamos a actuar. Entonces, el plan de rescate debe de ser preparado teniendo en cuenta las características de cada espacio confinado, teniendo en cuenta dificultad de movimiento por distribución y configuración del interior. Por eso es que en cada espacio confinado se estructura lo que es un plan de emergencia y evacuación diferente. Y ese plan de emergencia y evacuación se le da a conocer a los colaboradores, a los usuarios que van a ingresar al espacio confinado. Dirección de movimiento para la extracción del rescatado. Condición y estado de salud de la persona que se va a rescatar también. Debemos nosotros de saber todo eso. Espacio confinado, espacio disponible para la actuación de los rescatistas. Medios de comunicación y código de alarma para dar aviso de que se ha generado una eventualidad inesperadamente. Monitoreo de la atmósfera durante el rescate. Aquí entra lo que es el rol del controlador. Mientras se esté ejecutando y preparando lo que es la emergencia y lo que es la evacuación del personal que está involucrado, el controlador debe de continuar haciendo los monitoreos correspondientes. Disponibilidad de equipos de primeros auxilios acorde con el tipo de labor a ejecutar y el personal competente en su uso. Las empresas hacen lo que son grupos de apoyo. Por ejemplo, hay empresas que tienen su departamento de rescate, pero hay empresas que estructuran o forman lo que son grupos de apoyo, grupos que en base a entrenamiento, en este caso, son formados como grupos de apoyo que en caso de que pase una situación, en caso de que pase una emergencia, ellos pueden realmente actuar de manera efectiva, y también hay poder
evacuar quizá a esas personas que se ven expuestos a una emergencia o a estas personas que están vulnerables a dicha emergencia que se ha presentado. Estas personas, como tienen mayor conocimiento de cómo actuar, entonces le va a instruir a estas otras personas de cómo es que se van a comportar durante el desplazamiento de esa emergencia que se ha presentado. ¿Estamos claros por el momento, compañeros? Sí, eso, estamos claros. Ah, Algo que también me gustaría agregar, profe, es acerca de esos grupos de seguridad que usted está hablando que tienen a veces la compañía. Eh, Donde yo trabajo se utiliza esa forma que en cada departamento, como por ejemplo en el departamento de recursos humanos, en el departamento de ICA se llama, y en todos los departamentos hay una persona, el cual es la responsable de seguridad en caso de incendio. Por ejemplo, mi sitio de trabajo es el que está más cerca de la puerta, que está próximo al centro, al punto de reunión. Entonces, yo tengo la responsabilidad de, en cualquier incidente, accidente o incidente, poder eh, ayudar a todo el personal a que puedan salir de la manera más rápida posible para poder encontrarse a salvo en ese incidente. Bien, excelente. Y teniendo también aquí en cuenta, teniendo en cuenta también de que, por ejemplo, en este caso, la empresa tiene como obligación estructurar lo que es un plan de emergencia y evacuación en general, o sea, en base a la empresa completa, en base a las instalaciones. Ahí realmente se determina cuáles son las rutas de evacuaciones que se van a escoger para en caso de que pase una situación, por ahí se van a desplazar las personas. No se escoge solamente una ruta de evacuación, se escogen diferentes rutas porque pueden haber rutas que se vean comprometidas durante esa emergencia que se ha presentado. Ahí se escoge lo que es el punto de encuentro o zona segura que se escoge mediante los análisis que mediante los análisis que nosotros hacemos y determinamos que esa es una zona segura para poder desplazar a este grupo de personas que se vean comprometidos a una emergencia. Personal competente es el personal que conoce y entiende la tarea o el trabajo que va a realizar. Tiene los conocimientos de cómo llevar a cabo cada actividad. Determina si es seguro continuar o parar la actividad en caso de que se presente una condición inesperada. Puede instruir a los compañeros de cómo llevar a cabo una actividad de manera segura y también los procedimientos para realizar la actividad, los peligros potenciales relacionados con la actividad y los métodos de control los conoce una persona competente. También los requerimientos de seguridad y salud para trabajar en espacio confinado, prueba de gas, equipo de protección personal, sustancia tóxica, entre otros. Todos estos conocimientos los tiene una persona que sea competente. Por eso es fundamental que todo el personal que va a ingresar a un espacio confinado es un personal competente, tienen los conocimientos de cómo llevar a cabo lo que es un trabajo en un espacio confinado. Entonces, compañeros, el controlador tiene lo que es la responsabilidad también de lo que es el procedimiento de bloqueo y etiquetado que a veces nosotros podemos aplicarlo dentro de un espacio confinado también, la cual, vamos a ver aquí,
Ok. Aquí nosotros tenemos lo que es el procedimiento de bloqueo y etiquetado, la cual, ¿por qué se determina bloqueo y etiquetado? Porque se utiliza el bloqueo, que es un candado, y etiquetado por una etiqueta que se coloca en conjunto con el candado. Ningún usuario puede efectuar lo que es un bloqueo si no contiene lo que es la tarjeta. Para usted hacer el procedimiento de bloqueo y etiquetado debe de estar autorizado. Punto muy importante. El bloqueo y etiquetado no es una actividad. No es una actividad, es un procedimiento de medida de control que se aplica. Entonces, voy a colocar un ejemplo aquí. Vamos a suponer que esto sea un panel, por ejemplo. Vamos, un panel. Vamos a imaginarnos que nosotros vamos a efectuar lo que es un bloqueo dentro de lo que es un espacio confinado. Entonces, hay un procedimiento que se tiene que cumplir, que es el siguiente. El, el supervisor se determina como receptor o en este caso emisor. El emisor es el dueño del trabajo, por ejemplo, vamos a suponer en Barry Pueblo Viejo, el emisor es el directo de Barry, el encargado de la obra. El receptor, vamos a suponer que es el contratista, el que recibe lo que es el trabajo. Ese es el receptor. Entonces, por ejemplo, el receptor, que es el supervisor o el emisor, el dueño del trabajo, esta persona son las quienes van a efectuar lo que es el bloqueo en la fuente principal, como lo estamos viendo aquí. Vamos a suponer que este sea el emisor, el encargado del trabajo. Este efectúa el bloqueo en la fuente principal. ¿De dónde? Del tanque. Donde están los paneles o en la sala de control para poner en marcha ese tanque. Ahí nosotros vamos a efectuar lo que es el bloqueo. ¿Qué pasa acá? Todos los candados de bloqueo utilizan solamente una sola llave. ¿Y qué pasa acá? Que esa llave nosotros la vamos a llevar, o el usuario, perdón, el usuario no, el emisor, el que ejecuta el bloqueo en la fuente principal, la va a llevar ¿a dónde? Hacia la PCB. El controlador tiene lo que es en forma de una pizarra, eso es lo que se llama PCB, en forma de una pizarra pequeña, donde en el medio tiene una caja roja parecida a esta, mírenlo acá. Esta caja también se utiliza para efectuar bloqueo también. Ahí dentro se va a ingresar lo que es la llave del candado que colocó el emisor. Cuando se ingresa la llave, los usuarios que van a ingresar al espacio confinado tienen que colocar su candado como ustedes lo están viendo acá. Cada usuario tiene que colocar su candado. Entonces, el controlador tiene que asegurarse de que todos los usuarios que vayan a ingresar al espacio confinado tienen que efectuar su bloqueo. Si ustedes ven, por ejemplo, aquí esta caja trae 6 orificios, como usted lo está viendo aquí. Siempre se deja un orificio vacío. Siempre. En el orificio número 6 se utiliza lo que es una tijerilla. Mírenlo acá. Esto es una tijerilla. Eso que usted está viendo ahí es una tijerilla que abre y se coloca en el orificio aquí número 6. ¿Por qué? Porque en la tijerilla se pueden colocar 5 candados más. Siempre se deja el orificio número 6 libre, porque si van a ingresar 2 personas más, ellos pueden buscar una tijerilla, colocarla aquí y colocar sus candados en la segunda tijerilla que se va a colocar. Entonces, el controlador tiene la responsabilidad de que los usuarios, cuando van a ingresar al espacio confinado, en este caso, deben de efectuar su bloqueo con su candado. Cuando el usuario se retira del espacio confinado por X razones, el controlador tiene que asegurarse de que ese usuario retire su bloqueo.
de la PCB, que es la pizarra donde se encuentra la caja roja que usted está viendo ahí. Esa caja roja está pegada a una pizarra donde en ambos lados tienes una carpeta donde se colocan las documentaciones, permisos de trabajo, autorizaciones y etcétera. Entonces, si el usuario retorna nuevamente a lo que es la jornada donde se está efectuando dentro del espacio confinado, entonces el usuario vuelve nuevamente y coloca su candado y también firma en el registro de entrada y salida del personal. El controlador nunca puede permitir que ningún usuario, aunque el supervisor lo mande, entre al espacio confinado si no efectúa el bloqueo. Punto muy importante acá. No en todos los espacios confinados se ejecuta el bloqueo. Le digo por qué. Porque si, por ejemplo, nosotros estamos fabricando un tanque, estamos fabricando un tanque, ¿eh? Se está fabricando un tanque por primera vez. El tanque está en un 60%. Se considera un espacio confinado. En ese tipo de espacio confinado no se ejecuta lo que es un bloqueo. ¿Por qué? Porque es un tanque que nunca se ha puesto en operaciones, nunca se ha puesto en marcha. Entonces, el bloqueo se ejecuta, este procedimiento se ejecuta, ¿para qué? Para que mientras el usuario esté dentro del espacio confinado, él ejecuta ese bloqueo para que ninguna persona pueda retirar esa llave que se encuentra en la caja roja y pueda quitar el bloqueo de la fuente principal y pueda poner en marcha ese tanque mientras el usuario está ejecutando el trabajo dentro. Hasta que el último usuario no salga del espacio confinado y retire su candado, nadie puede retirar esa llave y poner en marcha ese tanque. Ese procedimiento ha salvado muchas vidas. Existen dos niveles de bloqueo, bloqueo nivel uno y bloqueo nivel 2. Existe lo que es un bloqueo grupal y un bloqueo individual. Se considera un bloqueo grupal cuando pasa de tres personas. Nivel uno y bloqueo nivel 2. El bloqueo nivel uno puede ser grupal y el bloqueo nivel 2 también puede ser grupal. El procedimiento que yo le indiqué a ustedes en base al bloqueo que se está ejecutando se considera un bloqueo nivel 2 y un bloqueo grupal. O sea, el bloqueo nivel 2 es cuando existe un procedimiento para yo efectuar lo que es el bloqueo. El bloqueo nivel uno es cuando no existe un procedimiento donde yo, como usuario, yo puedo ejecutar el bloqueo y ejecutar mi función. Por ejemplo, yo soy de mantenimiento y voy a bloquear lo que es una válvula para impedir de que, por ejemplo, esa válvula se ponga en marcha y yo estar expuesto quizá a alguna contaminación que pasa por ahí. Yo, de mi parte, yo ejecuto mi bloqueo, no, ahí realmente no tengo que hablar con el receptor, no tengo que hablar con el emisor. Yo, de mi parte, yo efectúo mi bloqueo y puedo poner en marcha mi tarea. Eso es un bloqueo nivel uno, pero el bloqueo nivel 2 hay un procedimiento que se tiene que cumplir, donde aquí tenemos lo que es la participación del emisor y del receptor también, y esos son los dos niveles de bloqueo. Con el tema de los candados, existen diferentes colores de candado, como ustedes lo ven aquí, pero ya realmente los colores de los candados, no hay un procedimiento ni una norma que diga que el candado azul es para X bloqueo, el candado verde es para X bloqueo. Las empresas son las que determinan para qué color de candado será efectuado el bloqueo. Porque, por ejemplo, en Barry el candado rojo lo utilizan los contratistas y los directos de Barry también lo utilizan para efectuar el bloqueo. Se utiliza el bloqueo amarillo cuando hay una maquinaria fuera de servicio o una válvula también. Pero en otra empresa, el candado rojo, por ejemplo, lo puede utilizar el receptor o el emisor o lo pueden utilizar los eléctricos. O sea que no hay un procedimiento, como le digo, de que el candado rojo definitivamente es para X bloqueo. No, las empresas determinan para qué fin será cada color de candado. Pero ya realmente yo no puedo
ingresar más a lo que es el procedimiento de bloqueo y etiquetado, punto por punto, porque ya eso es una capacitación aparte, ¿me entienden? O sea, si realmente ustedes tienen que conocer el procedimiento, ustedes como controlador o como supervisor de espacio confinado, de que cuando se efectúa el bloqueo en un espacio confinado, usted tiene que asegurarse de que el usuario efectúe su bloqueo en una PCB, que es una pizarra que a usted se le otorga, la cual esa pizarra debe de contener lo que es la llave donde está bloqueada la fuente principal de ese tanque, si es en un tanque donde se está efectuando el dicho bloqueo. ¿Estamos claros, compañeros? ¿Dudas por el momento? Bien, por el- Vamos a ver aquí entonces vamos a ver un pequeño video, la cual vamos a analizarlo, ese pequeño video. Quiero realmente ver personas participando en el video. Y yo sé que algunos lo han visto. Los que han trabajado en Barry y trabajan en Barry lo han visto porque se lo colocan en Barry ese video. Sí, yo tengo un trabajo en la internet. El trabajo debe quedar terminado hoy y tiene que hacerse sin ningún tiempo extra. ¿Entendido? De acuerdo. ¿Qué tenemos que hacer? Ante todo, olvidarse de ese café. No se permiten bebidas ni comidas necesarias. Ya lo saben bien. Después tienen que limpiar el tanque de tolueno número 5, pero bien limpio. Hay un contratista que vendrá mañana para cortar una abertura en el fondo y no puede quedar fango alguno allí. ¿Entendido? Sí. Ah, ah. Él es Jim. Sí, él es Jim. Él es el nuevo obrero que contraté ayer. Explícale lo que debe hacer. ¿Están esperando una invitación? Andan yo. Ven. El viejo Oscar es bastante ritmo. Siempre agitando esa tabla de notas. Posiblemente duerme conmigo. Tú no hablas mucho, ¿verdad, Jim? No importa. Ah, te diría algo, ¿por qué no desatas esa cuerda? Empezamos el trabajo, ¿sí? Sorry, I don't understand. ¿Qué dijiste? Sorry, I don't speak Spanish. I just work. No hablas español. Bueno, no importa. Yo entro ahí dentro. Yo lo haría, pero tengo más antigüedad. Mira, cuando entres ahí, tienes que usar esta máscara, porque el tolueno es bastante fuerte. Pero te diré lo que vemos. Ya que el espacio es demasiado pequeño para que quepas con todo este equipo a la espalda, tú te metes en el agujero y yo te lo paso y te lo pones antes de bajar. Vamos a ver más o menos quién pudo entender el video. Yo entiendo de que realmente se escuchaba muy bajito. Profe, Dígame. buenas noches, soy yo y del Mari. Bueno, a lo que yo pude entender de este video es, no se escuchó muy bien. Habían dos, o sea, le dieron
a dos a cuestionar, o sea, un trabajo, lo cual no se desde un inicio no estuvieron de acuerdo con lo que iban a hacer, por motivo de que, según escuché, eran como de diferentes partes, o sea, había uno que hablaba inglés, otro en español, y no hubo una buena comunicación. Entonces, al ver em, en el video o sea, sobre la explosión, eso es debido también a que ellos no, quizá no tuvieron la protección adecuada, no, o sea, no se, desde un inicio no pudieron observar bien qué era lo que iban a hacer, eso, o sea, todos esos factores influyeron, o sea, todo tuvo mal desde un inicio porque no tuvieron buena comunicación. Eso fue lo que yo pude entender del video. Bien, realmente no hubo ahí una comunicación efectiva, realmente. Para nada. O sea, y la comunicación efectiva inició desde el supervisor y luego entonces entre los usuarios que iban a ejecutar el trabajo. Blanquita, dígame. Exacto, no hubo una comunicación y aparte de eso, la persona ingresó sin tener las indicaciones adecuadas. Se pudo notar que como había su elevada presencia de oxígeno, se desmayó y a consecuencia de eso tampoco se pudo hacer la despresurización y los bomberos utilizaron la sierra ocasionando chispas, lo que produjo la explosión. Exactamente. Entonces, lo primero que nosotros vemos aquí, cuando están reunidos, no hay una comunicación efectiva. El encargado del trabajo, el supervisor, no le pasa la información al que puede ser la persona competente, el que tenía los conocimientos de cómo llevar a cabo la actividad, de que esta persona no hablaba el mismo idioma y que no tenía los conocimientos de cómo también llevar a cabo la actividad. Cuando ellos llegan al espacio confinado, que ahí es que esta persona se da cuenta de que este usuario, este trabajador, no tiene los conocimientos, no habla el mismo idioma, simplemente por indicaciones, por señalizaciones, es que es que la persona ingresa al espacio confinado, la cual vemos de que la persona se expone a los factores de riesgo que se generan dentro del espacio confinado. Podemos decirle que, por ejemplo, esta persona se pudo exponer en base a gases que están dentro del espacio confinado, quizá por deficiencia de oxígeno también. Entonces, la actuación de los bomberos aquí realmente fue algo complicado, porque yo no puedo llegar a un espacio confinado y comenzar, por ejemplo, a tomar la iniciativa de hacer un corte donde se va a efectuar lo que es chispa, sin yo hacer una medición, sin yo saber si tengo alta concentración de oxígeno, si existen gases y vapores inflamables. La ignición de que se generara el incendio la cometieron los bomberos. Entonces, se supone que lo primero es hacer una medición para poder ver si el espacio confinado está apto para llevar a cabo lo que es esa tarea, la cual tenían los bomberos en ese momento. Lo mismo pasa en el entorno laboral. Si yo voy a efectuar un trabajo de soldadura o de hocicorte, tengo que hacer el procedimiento de las mediciones correspondientes para asegurarme de que el espacio confinado esté apto y sea seguro para llevar a cabo el trabajo. Porque entonces, si lamentablemente yo permito de que todas las actividades trabajadores y etcétera, hagan y deshagan, lamentablemente entonces no estoy en nada. No estoy evitando de que cualquier accidente se pueda generar dentro del espacio confinado. ¿Estamos claros, compañeros? ¿Verdad? ¿Estamos claros?
Estamos claros. Para esto realmente está el análisis de riesgo en el entorno laboral, profe. Ok, seguro estamos claros, ¿verdad? Entonces, y preciso en base a la primera clase y a la segunda clase del tema de controlador de espacio confinado. Cierto. Así es, profe. Bien.